Hola, mi nombre es Nordin. Hola, mi nombre es Marc y somos alumnos de grado medio construcción del INS Castellet, Os presentamos nuestro proyecto de bioconstrucción de una casa en San Vicente de Castellet. con materiales ecológicos y con sistemas energéticos eficientes. Ubicación y emplazamiento. Es una casa unifamiliar que está ubicada en San Vicente de Castellet, de dos plantas, apareada y situada en una zona urbana orientada hacia el sur. ¿Por qué está orientada hacia el sur? Porque así aprovechamos el máximo la luz solar. En San Vicente de Castellet los veranos son cortos, calientes, secos y mayormente despejados. Los inviernos son largos, fríos y parcialmente nublados. Durante el transcurso del año, la temperatura generalmente varía entre un grado de 1 a 30 grados y rara vez baja a -3 grados o sube a más de 33 grados. Aquí os voy a mostrar cómo se comporta el sol en invierno y en verano y cómo afecta a la casa. Por ejemplo, si nos fijamos en enero, al amanecer a las 8 de la mañana ya estamos recibiendo la luz, los rayos del sol. Al atardecer seguimos recibiendo los rayos del sol, que es lo que nos interesa, tener el máximo de luz durante el invierno. Este árbol, en cambio, lo hemos colocado aquí para el verano, para que nos proteja del sol, ya que en invierno, en otoño, se le caen las hojas y deja pasar la luz del sol perfectamente. En verano observamos que amanece un poco antes del noreste, las edificaciones de alrededor nos protegen las primeras horas. Al mediodía, si observamos los voladizos, nos protegen de los huecos de las ventanas. Y al atardecer, lo que decíamos antes, esta fachada al estar más desprotegida hemos colocado este árbol que nos hace sombra. Hemos utilizado materiales de la zona para evitar el transporte y no contaminar, y al mismo tiempo que fuesen ecológicos, resistentes, que aislaran, que fuesen duraderos y económicos. Tampoco se necesita gran maquinaria ni mano de obra especializada. El revestimiento es de una capa fina de adobe y cal, le da más resistencia e impermeabilidad. El interior es de pintura vegetal, es más transpirable, no contamina y no desprende olores químicos. La carpintería es de madera de doble acristalamiento con cámara de aire, para un mejor aislamiento. Para la ventilación, hemos utilizado un sistema que intercambia el aire del interior con el exterior, manteniendo la temperatura interior. Hemos hecho un diseño de la casa evitando los puentes térmicos, ya que son por las zonas por donde se filtra más el aire frío. Hemos colocado el aislante en la parte exterior, para que las paredes interiores sirvan de acumuladores térmicos. Para el ruido, hemos utilizado materiales porosos y aislantes adecuados. Uso de la energía renovable. Con una buena orientación y buen diseño de nuestra casa, hemos aprovechado orientándola hacia el sur para que le dé el máximo de luz solar. Después, para la electricidad, colocaremos unas placas fotovoltaicas y después, para la calefacción, utilizaremos una estufa de pallets con acumulador de calor. Después, en el aprovechamiento del agua de la lluvia, em, utilizaremos un sistema de almacenamiento y gestión de agua que después, con esta agua, la utilizaremos para ya sea el baño, la lavadora y el riego de las plantas. Reducción del consumo de recursos y la generación de residuos. En este punto aprovecharemos el agua de la lluvia y utilizaremos solo materiales renovables.
y consumiremos solo lo necesario y básico para nuestro día a día.